Bueno, compañero Severiche, Camilo, este, le voy a hacer un prototipo aquí del proyecto de nosotros, que es de un control de desnutrición y sobrepeso. Entonces, vamos a hacer un programa que por medio del peso de la persona y la estatura nos muestre si esa persona está en sobrepeso o está en desnutrición y en qué grado. Bueno, aquí lo vamos a hacer con dos controles numéricos, uno para el peso y otro para la altura. Vamos a editarlo de uno. Vamos a colocarle aquí peso en kilogramos. Y esta va a ser la altura. La fórmula para hallar eso la encuentran en internet. Se llama fórmula de índice de masa corporal o fórmula IMC. La altura se va a representar en metros. Esta fórmula es la siguiente: el índice de masa corporal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese índice de masa corporal lo tenemos que mostrar en un indicador, y los indicadores lo buscamos aquí en la paleta de control, en numérico también. Entonces aquí vamos a poner IMC, índice de masa corporal. Aquí nos va a mostrar el índice de masa corporal de la persona, y dependiendo de este resultado nos va a decir si la persona está en sobrepeso, qué grado de sobrepeso, en desnutrición o qué grado de desnutrición. Bueno, la fórmula dice que el índice de masa corporal es igual al peso de la persona en kilogramos sobre la altura al cuadrado. Entonces lo que tenemos que dividir el peso sobre la altura, pero la altura debe estar al cuadrado. Entonces procedemos acá a la paleta de funciones, numéricos, una división, que es la división que se va a hacer entre peso y altura, pero la altura hay que elevarla. También vamos acá a numérico, paleta de funciones, numérico, buscamos la función de elevar, square. Entonces, al unir la altura con esta función, ya tenemos la altura elevada. Por lo tanto, si unimos este control aquí y esta función con esta otra función, tenemos la división del peso, pero con la altura ya elevada al cuadrado. Y si conectamos esto acá al índice de masa corporal, nos va a dar el índice de masa corporal de la persona. Entonces vamos a meter esto en un while loop. Vamos a colocarle un control de stop para la simulación. Nos vamos acá a la interfaz, lo corremos y probamos. Así la persona pesa 85 kilogramos y mide 1,60, 1,80. El índice de masa corporal dice que es 0,02. Bueno, aquí
no debería dar esto porque estoy expresando mal la altura. Si son 180, bueno, si es 1,80 tendría que ser 1,80 centímetros, 1,80. De esta manera así nos da un índice de masa corporal de 26,2. La tabla del índice de masa corporal nos dice que si está entre un rango de 25 mayor o igual que 25 y menor o igual que 30, la persona está en un peso normal. Entonces lo que tenemos que hacer es que acá en un string nos diga que esa persona está en un peso normal. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Bueno, proseguimos, detenemos la aplicación, nos vamos acá. Dentro de todo este while vamos a trabajar porque este es el while que nos controla la aplicación. Bueno, ya tenemos el índice de masa corporal. Tenemos que compararlo con los rangos que también lo encuentran en internet. En este caso, bueno, sacamos un case structure. Yo lo hice con case structure. No sé si lo quieren hacer con otro. Un case structure. Lo que hice fue crear una variable local del IMC. Nos vamos aquí, seleccionamos IMC, clic derecho, create, le damos local variable. La convertimos en lectura. De esta manera podemos comparar el dato que se presenta aquí, lo vamos a tener aquí también, y lo vamos a comparar con una constante numérica que va a ser de 16. Este es el rango máximo para que la persona esté en desnutrición grado 3. Entonces le damos clic derecho a la paleta, nos vamos a donde dice comparación. Si es menor o igual, si el índice de masa corporal es menor o igual que 16, entonces lo conectamos aquí a la pregunta, al icono de pregunta del case structure, y nos vamos a dar a clic derecho aquí y creamos un string constante. Si esto es verdadero, como lo dice el caso, si es verdadero, digitamos desnutrición grado 3. Entonces eso lo tenemos que reflejar acá mismo en la interfaz de nuestro proyecto, y lo que tenemos es que irnos aquí a string y escogemos la función string indicator, que es un indicador pero tipo string. Lo colocamos, nos vamos otra vez al diagrama de bloque y miren que aquí nos sale el indicador. Entonces lo que tenemos es que conectar esta constante string al indicador tipo string. Nótese que tenemos el cuadrito vacío, significa que el otro caso no lo hemos seleccionado o no hemos hecho nada en él. Entonces este es el primer caso. Si yo le doy aquí y lo utilizo como por default, ya yo puedo probar este programa en mi interfaz. Engrandezco esto aquí para que salgan las letras bien
Y por lo menos una persona que esté en desnutrición es que pese 50 kilogramos y mida aproximadamente, sí, 1,85, por decir, que mida eso. Bueno, precisamente nos sale que la persona está en desnutrición grado 3 porque el IMC es menor que 16 y está en 14,6. Bueno, así damos stop y seguimos con los demás casos. Entonces es como informe de un cianidado. Vamos para el caso falso. Para el caso falso, en vez de hacer lo mismo, vamos a crear un nuevo case structure. Recuerden que los cianidados, si ustedes quieren hacer el anidado por el sí o por el no, esta vez yo lo estoy haciendo por el no. Un case structure. Nuevamente dejamos un espaciecito en esta parte para hacer el proceso de condición. Colocamos aquí. Lo que tenemos que hacer es otra vez seleccionar IMC y crear una variable local. La colocamos de esta manera, la cambiamos a lectura. Podemos copiar, control C, control V y creamos otra constante, pero en este caso la constante va a ser de 17. Ya, mira. Sí, de 17. O sea, si el índice de masa corporal, si no es menor que 16, entonces él va a proceder al no. Y en el no se va a encontrar esta otra condición que le va a preguntar que si el índice de masa corporal es menor que 17. Él va a mandar esto a la pregunta y nuevamente tenemos que crear una constante string donde diga que si cumple, como está en este caso, si lo cumple, está desnutrición grado 2. Procedemos, lo conectamos a la misma string porque se va a mostrar todo en el mismo string. Le damos use default and while. De esta manera nos permite ir probándolo, pero vamos a seguir con el otro caso. El otro caso, como es un anidado, vuelvo y repito, entonces en el falso no vamos a colocar una constante string, sino que vamos a crear un nuevo caso dándole clic derecho, nos vamos a estructura, case structure. Nuevamente dejo el espaciocito para la condición. Nuevamente creo una variable local. La coloco en esta parte, la convierto en una change to rate. Como ya tengo copiada y pegada ese icono, lo pego nuevamente acá. Creo una constante numérica y esta va a ser de 18.5 según la fórmula del IMC. Se conecta el IMC hasta arriba y se compara con el 18.5. Se conecta a la pregunta, que significa que si el resultado que da aquí no es menor que 16 ni tampoco es menor que 17, significa que es mayor. Entonces, si es mayor, él va a preguntar: el IMC es menor que 18, o sea, si está en del rango de 17 a 18.5, si sí, entonces hay que hacer otra constante string y decir que está en desnutrición grado 1. Esto lo vamos a conectar nuevamente acá a nuestro indicador string. Seleccionamos clic derecho, use default linear while y que nos rellena el cuadrito. Listo para el otro caso.
El otro caso, nuevamente vamos a la paleta, en Case Structure, dejamos el espaciecito, este va a ser con un rango hasta 25. Esos datos los consiguen en internet. El índice de masa corporal, creamos una variable local nuevamente, la cambiamos a lectura, comparación, si es menor o igual que una constante, que 20, los unimos. Ya este proceso se hace hasta llegar al último grado de sobrepeso. Bueno, si la persona está en ese rango es porque está normal, su talla es normal. Entonces conectamos esto acá a nuestro indicador y de inmediato se mostrará ya. Clic derecho, se nos rellena, vamos al falso nuevamente, array local variable, la convertimos en lectura, control C, control V, constante, y esta va a ser ese es para sobrepeso grado 1, tiene que ser menor que 30. Conectamos aquí, hacemos un Case Structure, es lo mismo, sí, entonces una string constante, sobrepeso grado 1. Ahora nos vamos para el caso negativo, creamos otro Case Structure, en este caso vamos a crear una variable local del mismo IMC, fuera, la convertimos a lectura, copiamos control C, control V, creamos una constante y esta va a ser de 40. Esta aquí, esta acá, y aquí vamos a poner una string constante que se nos va a reflejar en el indicador que tenemos. Entonces este es sobrepeso grado 2. Bueno, como los sobrepesos van hasta el grado 3 y este es el penúltimo, entonces ¿qué significa? Que si la persona es menor de 40 y mayor que 30 va a estar en un sobrepeso grado 2. Y si no, si ha pasado todas estas condiciones y si no es menor ni siquiera que 40, significa que es mucho mayor que 40. Entonces nos vamos
al caso falso, aquí se olvidó conectar, al caso falso creamos una constante string que significa que la persona tiene su índice mucho más alto de 40, entonces la persona está en sobrepeso grado 3 o está en obeso, o está muy obeso. Se conecta y mire que los cuadritos de una se llenan, porque ya es el último caso que nos faltaba por conectar. Entonces ya así como está aquí, podemos ir a la interfaz y podemos probar el programa. Lo corremos, está en desnutrición grado 3. Entonces la persona, si mide un 85, debe tener mínimo un peso de 80 para que esté normal. Entonces vamos a colocar un peso de 80 kilogramos. No, todavía no sale sobrepeso grado 1. Un peso de 75, sobrepeso grado 1, menos peso de 72 kilogramos. Todavía la persona está en sobrepeso grado 1. Entonces vamos a ponerle 70. Y todavía la persona sigue en un sobrepeso grado 1 porque su índice de masa corporal es 20. Y si nos vamos aquí a la condición del 20, si la persona es menor que 20, su talla es normal, pero todavía sigue siendo mayor que 20. Nótese que todavía sigue siendo mayor que 20,4, entonces sobrepeso está en grado 1. Es decir, si le colocamos un 69 o un 69, la persona pesa 69, sigue todavía por unas décimas, entonces la persona debería estar en un peso como de 67 kilogramos. Y nos dice que su talla es normal. Ya. Si la persona pesa 35 kilogramos, está en desnutrición grado 3. Si la persona pesa 45 kilogramos, todavía sigue en desnutrición grado 3. Si pesa 50 kilogramos, todavía sigue en desnutrición grado 3. Si la persona pesa 55 kilogramos, está en desnutrición grado 2. Si la persona pesa 58 kilogramos, todavía sigue en desnutrición grado 2. Si pesa 60 kilogramos, está en desnutrición grado 1. Entonces de esta manera podemos darnos cuenta que con el peso y la altura, lógico, si le podemos editar la altura aquí también, 65, una persona que mida 65 y pese 60 está en sobrepeso grado 1. Si pesa 55, todavía sigue en sobrepeso. 52, esa talla sí es normal. Bueno, acá rectifico algo en los rangos. Aquí el de talla normal no es de 20 sino de 25, por eso me están dando los datos muy cerquita. Entonces ahora sí probamos nuevamente, lo corremos. La persona que mida 65 y pese 65 kilogramos, su talla sigue siendo normal. Si pesa 80 kilogramos, está en sobrepeso grado 1. Si pesa 90, está en sobrepeso grado 2. Una persona de unos 65, si pesa 100, todavía sigue en grado 2. Si pesa 130,
está en un sobrepeso de grado 3. Bueno, el peso está siendo digitado manualmente por medio de un control, y la altura también. Ya. Si le van a agregar un hardware al programa, ya la altura no podría ser un control, sino un indicador que va a mostrar lo que nos está midiendo con lo que lo vayamos a hacer, ya sea un sensor por medio del Arduino o no sé con qué lo van a hacer. Entonces ya esta altura no sería un control, sino un indicador, y ya tendrían que aplicar esta parte acá, un poco más complejo. Pero aquí tienen el programa como tal y está funcionando.